Hola, bienvenidos a nuestra nueva modalidad en lo que estamos en contingencia de las clases en la prepa del plantel Sor Juana Inés de la Cruz. Y bien, chicos, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar con nuestro módulo 3, que se llama El mundo entre guerras y la Guerra Fría. En este módulo vamos a desarrollarlo en 10 sesiones de 50 minutos y nuestro propósito específico de este módulo es que podamos analizar los principales rasgos y resultados que tuvo la implementación de dictaduras totalitarias y la relación de estas con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, para identificar el tipo de gobierno idóneo que propicia la paz e igualdad entre los países y la participación de la ONU, obviamente como organismo internacional encargado de la paz, para poderla conseguir. Dentro de este módulo vamos a ver 3 temas con sus diferentes subtemas, que son el surgimiento de los sistemas totalitarios, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con esto de los totalitarismos. El tema en específico es el surgimiento de los sistemas totalitarios. Y bueno, nuestra competencia del día de hoy es la de escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. El propósito de nuestra clase es comparar las características de los sistemas totalitarios para que de esta manera podamos comparar los beneficios y los efectos sociopolíticos en Europa y Asia. Obviamente, cuando decimos beneficios, si es que hubo beneficios, ustedes van a reflexionar, vamos a hacer un análisis y vamos a ver si realmente, de resultado de esta comparación, hubo beneficios al instaurar esta forma de gobierno. Bueno, nuestras preguntas diagnósticas son: ¿qué es una dictadura? ¿Qué es un sistema totalitario? ¿Y cuál es la diferencia entre capitalismo, socialismo y comunismo? Estas 3 preguntas ustedes ya las tienen en su trabajo en clase, en respuesta corta dentro del tablón, ya debieron haberlas resuelto, y seguramente en la videoconferencia con sus profesores estarán comentando acerca de estas preguntas. Bien, pues entonces vamos a empezar con nuestro tema. La Real Academia Española nos dice que el totalitarismo es un régimen político, ojo, régimen político, y en donde se ejerce una fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional por parte del Estado, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros partidos. Esto es, supongamos, ejemplo aquí en México, que Morena, todos los jueces del Poder Judicial fueran de Morena, todos los diputados fueran de Morena y obviamente el presidente fuera de Morena. Entonces tendría el control de todos los poderes del Estado un solo partido político. Bueno, es importante mencionar que los sistemas totalitarios tienen características similares y que se van a desarrollar en Europa y en Asia. Primero en Europa, el primero que se dio fue el comunismo, el estalinismo que conocemos, con el mandato de Stalin, que se dio años posteriores a lo que fue la Revolución Rusa entre 1924 y 1953. Inmediatamente después viene el fascismo con Mussolini en Italia y se hace del poder en 1922 también, y Hitler en 1933 en Alemania. Entonces estas potencias son agresivas, son radicales, y su actuación en las potencias europeas desemboca en la Segunda Guerra Mundial, que como consecuencia trajo la eliminación de todos estos regímenes, el régimen también comunista en Europa Oriental, y la implementación de democracias en la Europa Occidental. Pues bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las causas de los totalitarismos? Vamos a decir y a resumir que son 3 principales. La primera es la posguerra y el Tratado de Versalles. La segunda son los cambios en el sistema parlamentario hacia nuevos partidos políticos de masas, y también la crisis económica del 29 de Estados Unidos.
Es importante mencionar que el fascismo tuvo mucho movimiento de reacción contra el liberalismo democrático y de oposición al avance de las fuerzas obreras. ¿Qué es lo que pasaba? Lo vamos a ver más adelante, pero la crisis económica, dicen, ¿cómo es posible que estos países que son liberales, tienen democracias, potencias económicas y ahorita hayan tenido una crisis? Esto no está funcionando, y voltearon a ver la opción que les ofrecía o que les estaba, yo diría, vendiéndoles la idea de que era lo que iba a funcionarles mejor. Algo también importante es mencionar que los regímenes totalitarios no son democráticos y que el Estado es un Estado todopoderoso y que se mete en la vida, en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. El Estado es fuerte y además se sustenta sobre un partido único, como hace rato les mencionaba, que monopoliza el poder. Y además, otra característica que podríamos mencionar dentro de estos sistemas totalitarios es que hay como líder del partido un líder de la nación que es venerado y hasta se le llega a rendir culto. Ahora, algo importante, los sistemas totalitarios también, para mantenerse en el poder, el partido que está en el poder en ese momento, emplea el terror sobre las personas, sobre la población, y elimina cualquier tipo de opinión distinta a la que sea la oficial. Entonces elimina toda la oposición, tenemos un líder y casi siempre tienen una policía, un sistema militarizado o el ejército, que es el que se encarga de ejercer este control del Estado sobre la oposición. Bueno, ¿qué más podría decirles antes de empezar con esto? También podemos decir que el totalitarismo se puede utilizar como sinónimo de aquellos términos que pueden ser utilizados como dictadura, como despotismo o como tiranía. Y bueno, vamos a irnos primero con las causas. Ya les hablé de manera general qué son los sistemas totalitarios, qué características tienen en general, y ahora vamos a irnos con estas causas de los totalitarismos. Bueno, primero tenemos a la posguerra. Vamos a ver lo que dice nuestra diapositiva. Dice que Alemania sufrió una fuerte crisis económica que se había visto aumentada por las reparaciones impuestas por los vencedores después del Tratado de Versalles. Recuerden que cuando vimos las consecuencias o el final de la Primera Guerra Mundial, vimos que a Alemania se le obligó a firmar un Tratado de Versalles. En este Tratado de Versalles, si recordamos, a ellos se les redujo su ejército, lo desarmaron, tuvo que pagar reparaciones de los daños a los países vencedores, y también perdió territorios como el de Alsacia y Lorena, y que esto le generó una gran molestia porque además le limitaron su participación dentro de la Sociedad de las Naciones. Bueno, ¿qué otra cosa había pasado? Había tensiones sociales que desprestigiaron el régimen político democrático. Eso ya lo había mencionado hace rato, porque en ese momento se consideraba que la democracia era como el peor de todos los males, porque la gente no había elegido bien a sus gobernantes y estos gobernantes los habían llevado a una guerra catastrófica. Además, ellos estaban pensando que debían de acabar con la democracia y con todo lo que oliera a democracia, con las libertades individuales, las de reunión, de expresión, etcétera. Entonces, querían imponer un partido único que controlara para que la gente no votara y no tomara esas malas decisiones. Ahora, esto genera que empezaran a haber posiciones tanto de derecha como de izquierda. Recordemos que estos términos de derecha e izquierda vienen desde la Revolución Francesa, cuando los diputados en la Asamblea Nacional se habían sentado, los que querían mantenerse bajo el régimen monárquico,
se sentaron a la derecha, y los que querían cambiar este régimen, que estaban a favor del liberalismo, se sentaban del lado izquierdo. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos también a Italia, que se vio como una victoria mutilada. Recordemos que Italia primero estaba con unos, después se sale y después se va con otros, y que esto genera desconfianza. Entonces, bueno, se ve, dice, una victoria mutilada de la Primera Guerra, y que vive una crisis económica y social, favoreciendo el ascenso al poder del fascismo. Muy bien, continuamos. ¿Qué más nos dice? Hay cambios en el sistema parlamentario y crisis en el parlamentarismo liberal. Bueno, nos dice que tras finalizar la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países, el sufragio se diversificó. ¿Qué es diversificar? Significa que hubo muchas opciones, que la gente ya no solamente estaba viendo una, sino que tenía muchas opciones. Y cuando hablamos de sufragio nos referimos al voto. Esto, si recordamos lo que acabamos de mencionar, fue porque aparecieron nuevos partidos políticos de índole tanto comunista como socialista moderados, y que se vieron como amenaza por los sectores de la clase media y acomodadas europeas, porque ya habían visto lo que había pasado en lo que en ese momento ya era la Unión Soviética, y que antes era Rusia. Bueno, a los conservadores les fue muy difícil adaptarse, por eso optaron por la vía autoritaria y violenta, para remediar la progresiva pérdida de influencia orientado principalmente al fascismo. ¿Qué pasó? Que la gente, los de clase media y acomodadas europeas, no querían perder el poder ni político ni económico que habían tenido, y entonces ellos ven como una opción todo lo que serían los sistemas fascistas. ¿Por qué? Porque el comunismo ya se veía que estaba avanzando muchísimo, que estaba creciendo, y que la gente lo estaba volteando a ver como una opción, consecuencia de lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Ahora, también vamos a recordar que existió la crisis del 29 en Estados Unidos. Nos dice aquí que el hundimiento de la bolsa de Nueva York y la subsecuente crisis económica cobró especial relevancia en algunos países como Alemania. El desprestigio que tuvo el gobierno democrático de Weimar en Alemania por la crisis económica de posguerra fue una ventana para las ideologías nacionalistas, y esto fue aprovechado por los nazis, obteniendo gran popularidad. Entonces, bueno, ¿qué había pasado en Estados Unidos? Estados Unidos, que se había mantenido como una potencia económica, tiene el crack de la bolsa el Jueves Negro en 1929. ¿Y qué genera esto? Que él era la potencia que había estado solventando económicamente la crisis económica de Europa. Entonces, cuando viene la crisis en Estados Unidos, pues obviamente, si le va mal al que está generando el ingreso, pues les va a ir mal a los que dependen de él. Y entonces, esto genera, ya tenemos crisis democrática, ya tenemos crisis económica, y esto lo aprovechan los partidos nacionalistas, como el Partido Nacional Socialista, el partido nazi de Alemania. Y entonces la gente lo ve como una opción de que nos va a sacar de nuestra pobreza, nos va a sacar de nuestra de la situación en la que estamos nosotros viviendo. Y bueno, esto es lo que empieza a generar que la gente empiece a cautivarse por lo que les estaban dando u ofreciendo estos partidos en ese momento. Bien, ahora vamos a ver rápidamente, aunque ya las mencionamos, las características de los sistemas totalitarios. Bueno, para empezar, el Estado interviene en todos los sentidos. O sea, tenemos un Estado que controla lo social, lo privado, lo político, la educación, la economía. Ellos se encargaban de garantizar que la sociedad estuviera cubierta en todos los aspectos. Y entonces decía con quién sí te podías relacionar, con quién sí te podías casar o con quién no, a qué te podías dedicar, si podías participar o no en situaciones políticas,
cuáles son lo que los niños van a aprender en la escuela, quién sí puede ir a la escuela y obviamente el aspecto económico. Otra de las características es que eliminan toda oposición mediante métodos de violencia física o psíquica, y esto genera que haya interrupción de las libertades de las personas. ¿Qué pasa? Que si yo estaba en contra del régimen de Mussolini, pues obviamente me iban a perseguir, si bien me iba, me encarcelaban y si no me mataban. Y que además yo no me podía reunir con otras personas, porque entonces estaba yo comploteando contra el régimen, no podría tener un periódico o escribir algo en contra del sistema, porque entonces estoy diciendo, o más bien estoy contrario al Estado, y entonces esto causaba la persecución y muerte de muchas personas. ¿Qué más pasaba? ¿Qué otra característica del totalitarismo? Hemos visto que la propaganda en los regímenes es muy importante, porque es el medio de comunicación en donde se fomenta tanto el racismo como la intolerancia racial, además de exacerbar el nacionalismo en la población del régimen. Aquí hay varios términos interesantes. Primero, nacionalismo. Recordemos que el nacionalismo es una ideología que enaltece la nación y la superioridad nacional sobre otras naciones. Yo soy mexicano, no hay nadie mejor que México, todos los que digan que son mejores que México, los voy a eliminar, vamos a consumir todo lo mexicano, los mexicanos somos superiores, nuestra raza es mejor, y entonces estas ideas empezaban a dárselas desde los niños. Por ejemplo, los camisas negras de Italia a los pequeñitos, o las juventudes de Hitler. Ahorita está una película que se llama Jojo Rabbit, en donde habla precisamente de un niño y de cómo de una manera pues muy novelesca, el niño pues está enamorado de Hitler, porque le han hecho creer que Hitler es muy bueno. Se las recomiendo, es una muy buena película. Y bueno, además cómo se fomenta el racismo y la intolerancia racial. Este mismo nacionalismo generaba que la gente tuviera etnocentrismo, es decir, que yo me sintiera mi etnia, mi raza, aunque no existen razas, fuera superior. Y entonces, por ejemplo, en la Alemania, todos los que eran judíos, en este caso, se llama también antisemitismo, que es otra de las características, eran antisemitas contra los negros o de tez oscura, contra los homosexuales, contra las personas que tuvieran alguna capacidad diferente. Entonces, estas personas, a través de la propaganda, hacían que la gente tuviera este tipo de conductas y la fomentaban para que se viera como algo normal. Bueno, otra de las características es que había monopolio de los medios de comunicación. En ese tiempo no había televisiones, pero la radio era controlada por el partido que estaba al poder, y también los periódicos y obviamente la propaganda. En la imagen nosotros podemos ver, dice, tú sirves al Führer, pero fíjense qué interesante esto, tú sirves al Führer, todos los niños mayores de 10 años a las juventudes de Hitler. Pero vamos a regresarnos, a adelantarle. Y en la siguiente diapositiva vemos que dice, él es Alemania. Entonces, regresamos. Tú sirves al Führer. ¿Y el Führer quién era? El Führer era Alemania. Entonces, si los niños, imagínate este niño que crecía creyendo que si servía al Führer, entonces estaba sirviendo a su país. Y era una forma de manipulación desde muy pequeñitos. Ahora, otra de las características es que los partidos políticos fueron perseguidos por ir en contra del régimen del partido único. Había presencia del militarismo y era constante para mantener el orden,
y se recurría muchas veces a grupos paramilitares para poder controlar esta forma de vida. Ahora, también tenemos el culto al líder, que es el máximo referente del país. Y bueno, nosotros cuando hablamos de nazismo, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, es nazismo, la esvástica, y inmediatamente, ¿quién es la imagen? Pues Hitler. Entonces, frente al Estado siempre se va a encontrar un líder que es carismático, que encarna al partido único y a la nación, y a ese líder se le rinde culto casi religioso, y la propaganda se encarga de que su fotografía esté por todos los rincones del país, y además él presidía los actos más importantes, tanto públicos como privados. A veces se le representa como el salvador de la patria humillada, y otras como el padre de la nación. A este culto, a la personalidad, a este culto a la personalidad del líder, va a llegar a ser obsesivo. Por ejemplo, en Alemania, a la hora de saludar, se saluda con el nombre del líder, y nosotros podemos ver en muchos documentales, podemos ver en muchas películas cómo levantan la mano y hablan, por ejemplo, saludan diciendo Heil Hitler, era la forma de saludar. Bueno, ¿qué otra característica? Vamos a continuar. ¿Qué otra característica? Bueno, vemos que es la expansión de la iniciativa pública y el control descentralizado de la economía. El Estado, al tener el control de todos los poderes, también recordemos que tenía el control de la economía. Entonces, él es el que se va a encargar de mover esto, y una forma... Fíjense, algo interesante es ver cómo fue posible que Hitler convenciera a tantas personas de que lo que él les pensaba estaba bien y era correcto. Entonces, ¿cómo lo hizo? A través de la iniciativa pública, de dar trabajo a las personas a través de la obra pública. Otra de las características de estos totalitarismos es la oposición al liberalismo. Hay que recordar que el liberalismo aparece en Francia cuando se derroca el sistema monárquico, y dentro del liberalismo económico es que cada quien podría dedicarse a lo que fuera, y que era por mérito. Si tú trabajas, entonces te va a ir bien y vas a tener... pero como el comunismo se estaba expandiendo, o mucha gente lo había visto como opción, entonces la forma era tener una oposición completa al liberalismo. Ahora, también, además de la oposición a este sistema económico, se rechaza la ideología comunista. Y entonces me podrían decir por qué es que, siendo Stalin comunista, entra dentro de los sistemas totalitarios, porque como ya lo dijimos en un inicio, los sistemas totalitarios también son sinónimo de dictadura, y en el sistema comunista pues también era una dictadura, y tiene muchas de las características. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase. En el tablón y con las instrucciones de su profesor van a elaborar un cuadro, bueno, más bien primero un reporte sobre un sistema totalitario. Vamos a aprender las características de este sistema totalitario, y después en equipo lo vamos a unir y vamos a hacer un solo cuadro uniendo toda la información de los sistemas totalitarios que investigaron en individual, que indagaron en individual cada uno de los integrantes del equipo. Es importante que lo realices y lo entregues en tiempo y forma, porque estos dos trabajos son tu individual y tu colaborativo del módulo 3. Entonces, pues les agradezco la atención, les agradezco que hayan escuchado y visualizado este video, y nos estaremos viendo pronto en el siguiente tema. Hasta pronto.